Bendiciones. Un día más nos encontramos aquí en este devocional, el día número 10 de este devocional, El Estratega. El día de hoy vamos a tocar un tema, el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Existen dos tiempos. El Cronos es el tiempo natural, el de este mundo en el que vivimos, las 24 horas, los 60 minutos, es el tiempo natural, el que nosotros conocemos. Pero también existe el tiempo Kairos, que es el tiempo natural de Dios. Es el tiempo que no está sometido al tiempo. Y nos dice en este devocional, en el Salmo 84:10, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Este salmo nos habla de ese anhelo de nosotros por habitar en la presencia de Dios, estar en sus atrios, que es mejor un solo día, un solo instante con Él, que pasar 1000 años fuera de Él. Después nos habla en 2 Pedro 3:8 que dice así: pero no olviden, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender el tiempo de Dios, ese tiempo Kairos? En otras palabras, el tiempo Cronos es el tiempo que rige el mundo visible, pero el Kairos es el tiempo que rige el reino invisible, como nos lo dice el salmista David, y él afirma que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Lo que él está afirmando que es mejor el tiempo Kairos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Pero nosotros vivimos, nos anhelamos, nos desgastamos y nos esforzamos por vivir en un tiempo Cronos. Pero ¿qué hacemos con este tiempo? ¿Nos rinde el tiempo? ¿Sabemos administrar nuestro tiempo? Hoy nos vemos totalmente consumidos. Pasamos ocupados con una cosa, con otra, pero el tiempo no nos alcanza. ¿Por qué? Porque nos domina el tiempo Cronos. No vivimos en ese tiempo Kairos, no buscamos ese tiempo Kairos. En la Biblia podemos encontrar nosotros varios ejemplos que nos pueden ilustrar ese concepto del tiempo de Dios. Que a menudo nosotros lo entendemos de que Dios actúa en el momento adecuado y que su cronograma no siempre va a coincidir con las expectativas humanas. No siempre va a coincidir con lo que yo creo, con lo que yo pienso, que las cosas se den en el momento que yo quiero. Nos dice el salmista que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años un día. Nosotros no sabemos el tiempo de Dios, pero ¿cómo podemos entender nosotros ese tiempo con Dios? Lo hemos visto en estos devocionales anteriores. Cuando yo logro llegar a la cuarta dimensión, yo aprendo a vivir en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios, cuando he llegado a esa conexión con el Señor. En la palabra nos habla sobre Abraham y la promesa con Sara, en Génesis 17:17, donde Abraham y Sara esperan por mucho tiempo para poder tener un hijo. Dios les prometió que tendrían un hijo. Y aunque Sara ya era anciana, ella dio a luz a Isaac en el tiempo señalado por Dios. Pero ¿cómo desesperamos nosotros esperando el cumplimiento de las promesas? Esperamos en ese tiempo Cronos. Ese tiempo Cronos no nos va a rendir, ese tiempo Cronos nos va a decepcionar. Pero si nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios, cada una de sus promesas se va a dar en el tiempo que Él ha señalado. En Éxodo también podemos ver un ejemplo bíblico sobre el Éxodo, la salida del pueblo de Egipto. Dios había dado una promesa a los israelitas. Ellos fueron esclavos por más de 430 años antes de que Dios los liberara. Y a pesar de una larga espera, la liberación ocurrió en el momento predeterminado por Dios, el que Dios había establecido. Pero no podemos entender esos tiempos cuando nosotros no tenemos esa conexión con el Espíritu. No hemos llegado a esa cuarta dimensión, no nos hemos profundizado en ella para tener esa conexión.
También Lázaro nos da un ejemplo. La historia de la resurrección de Lázaro en Juan 11, del 1 al 44, donde nosotros podemos interpretar que Jesús esperó 2 días antes de ir a ver a Lázaro. Pero urgía que viniera, urgía que Jesús actuara. Y él esperó 2 días a Lázaro que estaba enfermo. Pero cuando Jesús llega, ¿qué pasó? Lázaro había muerto. Aunque parecía que Jesús había llegado tarde, él resucitó a Lázaro demostrando que su tiempo tenía un propósito todavía más grande. Cuando Dios tarda con tus promesas, cuando Dios tarda en responder, no pierdas la fe. Él te va a demostrar que ese atraso en el cumplimiento de sus palabras tiene un propósito todavía más grande del que tú esperabas. Pero el tiempo Kairos es difícil de entender. No lo podemos entender con nuestra mente tan finita. El tiempo Kairos tiene que ver más con la fe, tiene que ver más con la relación con el Espíritu de Dios. Estos ejemplos nos pueden mostrar a nosotros que el tiempo de Dios es perfecto y que a menudo se revela de maneras que no coinciden con nuestras expectativas. ¿A usted le ha pasado? Usted puede darnos su testimonio de que usted ha desesperado en este tiempo Cronos al esperar una respuesta de Dios. En nuestra vida cotidiana vivimos muy saturados, que el trabajo, que el estudio, que la casa, que esto y que el otro. No nos rinde el tiempo. Queremos que las cosas se den en el momento que nosotros queremos. Pero ¿cuánto tiempo de esta agenda tan ocupada que tenemos nosotros, cuánto tiempo estamos sacando para desarrollar mi intimidad y mi relación con Dios? Vivimos esclavos del Cronos. Pero cuando nosotros logramos logramos comprender y alcanzar el tiempo Kairos, nos vamos a dar cuenta que es hermoso vivir en la cuarta dimensión del espíritu. Ustedes, nosotros, todos, tenemos que aprender a ahorrar nuestro tiempo y a invertir el tiempo. No se invierte solo el dinero, se invierte el tiempo. Y el tiempo es el valor más preciado que usted puede tener. Pero nos preocupamos por tener dinero y saturamos todo nuestro tiempo trabajando para producir dinero. Pero nos damos cuenta que estamos sin tiempo. Nos hemos vuelto esclavos. En la cuarta dimensión, usted tiene que aprender a ahorrar el tiempo y invertir su tiempo, a cuidar su tiempo. Es decir, no a gastarlo, ni mucho menos malgastarlo. La cuarta dimensión se va a caracterizar por una simple y sencilla evidencia. Cuando usted empieza a lograr en menos tiempo lo que usted hacía en más tiempo. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave? ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo. Yo intento organizar mi tiempo y no he podido lograrlo. Cuando usted se adentra en la cuarta dimensión del espíritu, usted empieza a aprender a administrar. Su tiempo ahora se extiende más. Ya un año se convierte en 1000 años. Usted puede hacer en menos tiempo, priorizar las cosas. La mayor evidencia de que usted se está moviendo en esa cuarta dimensión es cuando empiezas a reservar tu tiempo para las cosas de Dios. Pero hemos estado nosotros reservando ese tiempo. Es cuando más excusas tenemos y decimos, no puedo servir, no puedo comprometerme porque no tengo tiempo. Pero cuando usted invierte ese tiempo, usted empieza a dedicarle el poco tiempo que usted dice tener,
dedicárselo al Señor, va a ver que el Señor le acomoda el tiempo para que usted pueda hacer más cosas. Usted va a ser más efectivo, usted le va a rendir más el día, usted va a poder lograr hacer más cosas. En uno de los libros de John Maxwell, él dice que hay algo en común en todas las personas exitosas. Hay algo común en todos ellos. Y es que ellos dominan la destreza de manejar su tiempo. ¿Qué hace usted cuando despierta en las mañanas? Pone, y me confieso, yo soy una que he fallado montones en eso. Yo soy una que pongo 3 hasta 4 alarmas en la mañana. Pongo una todavía a veces casi más de 40 minutos antes de la hora que tengo que levantarme ya el límite. Y uno la pone 5 minutos más. Y la apago la alarma y otra, 5 minutos más, 5 minutos más. Pero nos dice John Maxwell que las personas exitosas dedican siempre 1, 2 horas antes de iniciar su día. Se levantan temprano. ¿A qué? Muchos salen a correr, otros a preparar un desayuno, otros a estudiar, otros a orar. ¿Qué hacemos nosotros para preparar nuestro día? Ponemos 5, 6 alarmas, 3 alarmas para seguir durmiendo. Por eso no nos rinde el tiempo, no sabemos manejar, administrar el tiempo. Pero si yo dedico, aunque sea gradualmente, estamos administrando. Voy a empezar a administrar mi tiempo, voy a empezar a gradualmente levantarme 20 minutos antes para orar, para leer la palabra, para pedirle dirección al Espíritu de Dios, para que Él me ayude a organizar mi día. El organizar mis primeras horas de la mañana van a desarrollar un papel muy importante para el resto del día de nosotros. Gradualmente ya voy a meterle a mi celular 30 minutos antes, 1 hora antes, para dedicarle a Dios. Que Él sea el que guíe nuestro día, que Él sea el que ministre nuestro día, que Él sea el que tenga el control de nuestro día. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de la materia, del tiempo, por lo que nada se escapa de su poder y de su gracia. Él va a controlar cada una de nuestras actividades diarias, cada uno de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro estudio. Él va a administrar todo en nuestras vidas. A veces nos cuesta a nosotros poder comprenderlo porque vivimos en una dimensión material, donde el tiempo cronos es secuencial y lineal. Pero el tiempo de Dios, el tiempo kairos, hermanos, no es lógica humana. Cuesta entenderlo. Cuesta entender los planes de Dios. Cuesta entender el tiempo de Dios en el momento en que Dios va a actuar en mi vida, el momento que Dios va a reaccionar a lo que yo le pido. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero te digo una cosa, Dios no se olvida de nosotros. Él tiene un tiempo perfecto para cada uno. Nos dice la palabra que en el tiempo cumplido se dará. Cada cosa se dará según lo que Dios crea necesario para nosotros. A veces el retener es cuidarnos a nosotros mismos, no darnos las cosas en el momento que nosotros queremos. Dios algo quiere enseñarnos con eso o quiere protegernos, cuidarnos con eso. Sabemos que vivimos en esta cuarta dimensión. Es una dimensión de relación con Dios. Cuando nosotros creamos esa relación, vivimos en esa cuarta dimensión, logramos mejores resultados en el menos tiempo posible y con menos esfuerzo. Entonces nosotros aprovechamos estratégicamente ese tiempo para administrarlo. En nuestro tiempo vamos a dedicarlo a los asuntos del reino, que es lo que realmente importa. En uno de estos libros del estratega, que aquí lo tenemos, el doctor Sergio Madrazo nos habla sobre José. Y José entendió muy bien lo que era el tiempo y cómo se administra el tiempo. Cuando José tuvo la oportunidad de presentarse delante del faraón para escuchar e interpretar el sueño del faraón, José entendió que las cosas del reino
se solucionan, nos dice el libro, en 20 minutos, porque el tiempo es importante. No es alargar el tiempo, no es desperdiciar el tiempo, ni malgastarlo, les dije anteriormente. Las cosas del reino son importantes y se priorizan, se toman con la importancia que son. Es lo primero que deberíamos nosotros tener en nuestro día. La prioridad, los asuntos del reino. Y José entendió este principio tan importante que era el trabajar en su tiempo, administrarlo. El saber administrar ese tiempo le abrió a él las puertas para un crecimiento, no un crecimiento personal. Creció personalmente, tuvo riquezas. Dice que recibió a su padre y a sus hermanos en su casa, o sea, obtuvo bienes, obtuvo riqueza monetaria, tuvo propiedades, tuvo crecimiento personal, profesional, tuvo una buena posición dentro del reino. ¿Pero por qué? Porque él supo administrar esa oportunidad, ese tiempo, no lo malgastó. Priorizó en las cosas del reino y dio la interpretación. Gracias a que dio una buena interpretación, a esa conexión con el Espíritu de Dios. Esa vida que él vivió agradando a Dios. No estaba preocupado por lo que perdió, no estaba preocupado por sanando sus heridas por lo que hicieron mis hermanos. Él supo aprovechar el tiempo, perdonar cuando tenía que perdonar, crecer cuando tenía que crecer, educarse cuando tenía que educarse. Dedicó el tiempo a las cosas importantes. El día de ayer La Paz Cari nos hablaba que ella era una devoradora de libros. ¿Cuánto conocimiento tiene ella en tantos libros que ha leído de asuntos del reino? Eso le da a ella riqueza. Dice que la sabiduría es uno de los mejores tesoros que nosotros podemos adquirir. Es una de las mejores riquezas que podemos tener. ¿Cuántas veces hemos agarrado nosotros nuestra Biblia, la hemos leído y la hemos puesto en práctica? O simplemente la tenemos ahí empolvada. La llevo los domingos nada más de adorno para que me vean a la iglesia. Yo tengo que leerla, tengo que aplicarla. En esa Biblia nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de consejos de cómo vivir nuestra vida, de cómo mejorarla, cómo tener estrategias para nuestra vida, estrategias para administrarla, estrategias financieras, estrategias para dirigir mi familia, estrategias para liderazgo, para dirigir mi trabajo. Hay cualquier cantidad de información ahí. Es un manual perfecto, desde el inicio hasta el final. No hay en él un error. Si nosotros aplicáramos eso en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestro trabajo, tendríamos más rendimiento en lo que nosotros hacemos. Y como nosotros estamos avanzando, lo vamos a ver en el resultado con el tiempo. Este libro nos trae a nosotros 3 preguntas para reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Una de ellas, ¿a qué le dedicas más tiempo en el día? Esto ustedes se lo van a contestar ustedes mismos. ¿A qué le estás dedicando más tiempo a tu vida? Hay personas que le han dedicado más tiempo al trabajo, al celular, que han suplantado, podemos estar sentados con la familia y están con el celular ignorando los que están alrededor. O sea, ¿qué cosas le hemos dedicado tanto tiempo que no hemos sabido administrarlo y nos está robando el tiempo de las cosas importantes? La segunda pregunta dice, ¿qué afán necesitas rendir delante de Dios para que te ayude a enfocarte más en los asuntos verdaderamente importantes? ¿Qué tienes que entregarle al Señor? ¿En qué estás tan afanado? Tienes que entregarle esto para que te puedas enfocar en las cosas que son verdaderamente importantes. La tercera pregunta, ¿en qué áreas de tu trabajo o de tu vida familiar te
¿Te gustaría ser más eficiente para dedicarles menos tiempo y esfuerzo? Nos esforzamos demasiado por querer cumplir un montón de metas, pero cuando nosotros vivimos en el tiempo Kairos, aprendemos que ya hacemos las cosas con el menor esfuerzo y el menos tiempo posible. Para terminar, vamos a planificar. Como estrategas, nosotros tenemos que tener nuestro plan de acción, una estrategia a seguir. Vamos a hacer una agenda semanal que les permita a ustedes administrar estratégicamente su tiempo para incrementar su eficacia y dedicar cada vez más tiempo a los asuntos del reino. ¿Cómo voy a manejar yo mi agenda para dedicarme a los asuntos del reino? Dedicarme a los asuntos verdaderamente importantes. Les dejo estas preguntas de reflexión y esta tarea, un plan de acción, una estrategia. ¿Qué voy a hacer yo para empezar a trabajar mejor mi tiempo, para vivir en ese tiempo Kairos y dejar que el tiempo Cronos me siga dominando? Les damos las gracias por seguirse conectando día a día en estos devocionales, por seguir con nosotros, seguirnos y ser partícipe de ellos. Le pedimos al Señor que los ayude a cada uno de ustedes, que les ayude a administrar bien su tiempo, que los haga verdaderos estrategas, aprendan a manejar mejor todos los recursos que Dios les está dando, pero que los puedan hacer de una manera muy efectiva. Vamos a dar por finalizado. Como José, entendemos que los asuntos del reino se toman en poco tiempo, no vamos a quitarles mucho tiempo. Entonces vamos a darle gracias al Señor, inclinando nuestro rostro y le decimos al Señor: Señor, ayúdame a caminar más en tu Kairos que en el Cronos. Ayúdame a entender cuál es el tiempo en el que yo tengo que vivir, cuál es el importante. Te pido, Señor, que como el salmista me enseñes también a contar mis días para que mi corazón adquiera sabiduría. Quiero aprovechar mi tiempo, Señor, dedicado a ti, porque sé que dedicado a tus asuntos, todo lo demás será añadido. Cuando yo vivo en ese tiempo Kairos, tú vas al Señor a llenarme de ti, de tu presencia, me vas a dar la sabiduría, me vas a dar la inteligencia para poder administrar mi vida, administrar mis negocios, administrar mi trabajo, administrar mis estudios. Harás que mi tiempo sea más efectivo, harás que mi tiempo rinda más, Señor. Me enseñarás a hacer estrategias, me enseñarás a guiar mi vida de una mejor manera. Me llevarás a lugares grandes, Señor. Así como José, te pido, Señor, esa sabiduría para aprovecharla en los momentos correctos, en los momentos exactos, para poder escalar lugares, para poder seguir avanzando y tomar las oportunidades que tú vienes y me presentas en tu tiempo Kairos. Ayúdame a no desesperar, esperando la respuesta, esperando el tiempo de la promesa. Enséñame a esperar en ti, en confiar en ti, que todo se dará en el tiempo correcto, en el tiempo que tú has establecido. Señor, toma el control de nuestras vidas, haz que crezca en nosotros ese anhelo, esa necesidad de vivir y de estar delante de ti. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes en este mundo que quiere consumir nuestro tiempo, que quiere llevarnos y alejarnos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia y que nuestra necesidad nunca se acabe por estar delante de ti, que crezca ese anhelo, ese deseo, Señor, con desesperación, de estar delante de ti, de habitar en esa cuarta dimensión, de no querer salir de ella. Enséñanos, Señor, a ser siervos fieles a tu palabra, a ser siervos fieles que vengan y lleven a otros a esos lugares del reino, que podamos ser nosotros instrumentos para hidratar a aquellos que estén sedientos de ti. Enséñanos cada día de nuestra vida a ser productivos, a entregar lo mejor de nosotros. Enséñanos a guiar a cada una de las personas que pones a nuestro alrededor, sea por casualidad o sea por un plan divino.
Nosotros queremos ser buenos administradores de tu tiempo. Te pedimos, Señor, tu cobertura sobre nuestras vidas, tu cobertura sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, Señor. Llénanos de ti cada día más y de tu presencia. Permítenos entrar a tus atrios, Señor, vivir en ellos, pero no permitas, Señor, alejarnos, ni permitas que tu espíritu sea parte de nosotros, que sea parte de nuestras vidas. Te pedimos esa protección, Señor, te pedimos esa llenura de tu espíritu y toma el control de nuestros días. Te pertenecen a ti. Amén. Muchas gracias por la oportunidad que nos dieron de compartir con ustedes este día, poder estar con ustedes cada día con estos devocionales que son de edificación, que son de mucha llenura para nuestro espíritu y vamos a seguir aprendiendo más. Los esperamos el día de mañana. Bendiciones.